Yo ahí vi al pelele de Maduro. Yo ahí vi al pelele de Maduro. Una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salva, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Las elecciones en Venezuela siguen causando reacciones a nivel internacional después del triunfo de Nicolás Maduro, quien, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, logró más de 50% de los sufragios. Una de las voces que se manifestaron en contra de la reelección de Maduro es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desde que Bukele asumió por primera ocasión el poder en El Salvador, la nación controamericana rompió relaciones internacionales con Venezuela, algo que tras estas elecciones no se piensan restablecer. En su cuenta oficial de X, antes Twitter, Nayib Bukele llamó fraude al proceso electoral que terminó con la aparente victoria de Maduro. Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude, una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad, algo evidente para cualquiera. Bukele señaló en el mismo mensaje que no piensa restablecer relaciones bilaterales con Venezuela, algo que ocurrirá solo hasta que Maduro deje el poder y se le permita a la sociedad en Venezuela elegir de manera libre a sus gobernantes. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años, no las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir sus líderes en elecciones de verdad. El Salvador se suma a naciones como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que han manifestado su rechazo a los resultados de las elecciones venezolanas. El gobierno de Venezuela expresó que no tiene interés en relacionarse con un delincuente como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien llamó fascista y corrupto, luego de que éste cuestionara los resultados de las presidenciales en el país caribeño, que dan como ganador, según el Consejo Nacional Electoral SNE, al mandatario Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, y que también ponen en duda la gran mayoría de países de la región. Presidente fascista y corrupto, nosotros no queremos relacionarnos con un delincuente como tú, que solo buscó a Venezuela para intentar enriquecerse con nuestro petróleo, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Iván Gil. A continuación veremos algunas palabras que le dedicó Nayib Bukele a Nicolás Maduro totalmente en vivo, así que vamos a ver de una vez este video, luego vamos a ver lo que le había dicho Nicolás Maduro, pero antes dejen ese like y suscríbanse por aquí que estamos bien activos y mostrándole todo lo que está pasando. Ya lo había dicho yo anteriormente, antes de ser presidente, lo había dicho ya siendo presidente, habíamos votado en la OEA varias veces, junto con la gran mayoría de países de América. Ojo, no solo estamos hablando de 1, 2, 4, 10, 20 países, estamos hablando de casi todos los países de América. Y habíamos votado con ellos, habíamos votado por el TIAR, habíamos votado para aislar el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, si bien lo habíamos dicho, habíamos hecho acciones incluso para aislar el régimen junto con nuestros demás compañeros de la Organización de Estados Americanos, pero no habíamos hecho una acción contundente como era la expulsión de los diplomáticos, como en muchos de los países que también han desconocido el régimen de Maduro, incluso formalmente, pero tienen su embajada ahí en sus países y no han expulsado a sus diplomáticos. Ordenamos la expulsión de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Hago un llamado a los demás países que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro, pero que aún tienen sus sedes diplomáticas, con todos los privilegios que eso les da, pues que hagan ese acto de coherencia y que expulsen a esa sede diplomática de un régimen que ya desconocen. Y si se puede ayudar. Aquí vieron perfectamente las palabras que le dedicó Nayib Bukele a Maduro, donde ya habían cortado lazos con Venezuela y asimismo comenta que otros países deberían de hacerlo también. A la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, donde además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables
la mayoría de países del mundo están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, 132 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, ya los símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN. Pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80. Aquí Nayib Bukele trató como de reaccionar a todo eso que dijo Nicolás Maduro cuando lo llamó pelele, y que se veía todo como grabado como de los años 90, porque de verdad que se veía bastante feo el video donde Nicolás Maduro llama pelele y un tro de cosas más que más adelante lo van a ver. Así que dejen ese like, vamos a seguir viendo. Y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera planeado mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que hay un par, creo que como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien. Pero allá salía contento, estaba riéndose de una manera, estaba carcajada de lo que estaba diciendo Maduro. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así. Ahí le habló Maduro a Bukele cuando lo llamó pelele y traidor. Miren ahí. Es sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Nada, gente, seguimos aquí comentando algunas cosas que están pasando en Venezuela y muchas cosas más que iremos compartiéndolas por aquí. Así que todo el mundo dejen ese like y cuéntenme ahí qué opinan sobre todo esto que está pasando. Y nada, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.